Son las 11 de la noche, estás en tu cama y la única luz en la habitación es el brillo del celular reflejado en tu cara. Llevas 40 minutos deslizando la pantalla, viendo historias de personas que parecen tener la vida completamente resuelta, presumiendo sus vacaciones perfectas. Ves a un amigo celebrando su ascenso que tú llevas años buscando. Ves a una pareja que parece no pelear nunca, o a una madre cuyos hijos están impecables siempre y sonriendo a la cámara. Y de pronto, sin que te des cuenta, tu respiración cambia. Una presión muy real en el pecho. Bloqueas la pantalla, dejas el teléfono a un lado, te quedas en la oscuridad de tu cuarto y una voz muy cruel en tu cabeza te dice: te estás quedando atrás. Tu vida es un fracaso, porque todos avanzan menos yo. Si has sentido esa punzada de envidia que te da vergüenza confesar, si te has sentido miserable al ver la felicidad de otros y luego después de eso te has odiado por sentirlo, quiero que escuches esto con mucha atención. No eres una persona envidiosa ni resentida. Y sobre todo, no estás roto o rota. Hoy vamos a abrir el expediente clínico de por qué tu propio cerebro está usando una pantalla de cristal para torturarte. Y cómo la psicología basada en evidencia explica este dolor silencioso. Bienvenido a la sala de operaciones de tu mente. Soy el psicólogo Rubén Reyes y hoy practicaremos la anatomía del dolor. El problema no es que seas malagradecido o malagradecida con lo que tienes en tu vida. Lo que te pasa cada vez que abres tus redes sociales tiene una explicación científica muy precisa y tiene que ver mucho con cómo evolucionamos. Imagínate que tu cerebro es un radar primitivo. Su trabajo principal de él no es hacerte feliz. Su trabajo es mantenerte a salvo y ubicar en qué lugar de la tribu estás. Si te quedas atrás, evolutivamente mueres. En la terapia cognitivo-conductual, a ese sufrimiento que estás experimentando le ponemos dos nombres: la distorsión de filtraje y el sesgo de disponibilidad. Sí lo sé, suena a términos complejos del libro médico, pero en tu vida diaria se ve exactamente así. Tu cerebro no sabe distinguir entre una pantalla digital y la realidad física. Cuando ves 50 historias de éxitos, de viajes y de sonrisas consecutivas, tu radar interno asume que esa es la normalidad absoluta del mundo. Tu mente borra y filtra mágicamente todas las deudas, las peleas a gritos, los ataques de ansiedad, las infidelidades y las noches de insomnio que esas mismas personas tienen cuando apagan la cámara. Tu cerebro te presenta un reporte alterado y te dice: mira, todos en el mundo son exitosos y también son muy felices. El único que se queda estancado eres tú. Pero esto es una mentira clínica. No estás comparando tu vida real con la vida real de ellos. Estás comparando tu detrás de escena con todas tus dudas, con todos tus miedos y con tus cansancios, con su tráiler de película hipereditado y con filtros. Es una pelea que está amañada desde el inicio. Y tu mente te está obligando a perderla todos los días. Y aquí es donde el dolor se vuelve insoportable. Te sientes mal por compararte. Buscas ayuda y solo te topas con consejos vacíos en internet que solo te dicen: solo tienes que enfocarte en ti y lo lograrás. Si te molesta el brillo de los demás, es porque eres un envidioso. No vales nada. Algún día tú lo conseguirás. Ese es exactamente el tipo de positivismo que destruye tu salud mental en silencio. Forzarte a sentir gratitud cuando tu cuerpo está inundado de estrés y ansiedad por la comparación constante es como intentar apagar un incendio arrojándole gasolina. Lo único que estás logrando es generarte una doble carga de sufrimiento. Primero te sientes miserable por tu vida y luego te castigas sintiéndote culpable por no ser lo suficientemente agradecido. A eso no lo llamamos sanar. Lo llamamos usar el positivismo como anestesia para huir de la realidad. No puedes simplemente dejar de compararte por arte de magia, o por decreto, o por cualquier cosa, porque tu cerebro necesita observar a otros por naturaleza social. El problema real no es que mires y te compares con el de al lado. Eso es muy normal. El problema es el látigo con el que te castigas a ti cuando lo haces. Entonces, ¿cómo operamos esto? ¿Cómo detenemos esa hemorragia emocional? No te voy a decir que borres tus aplicaciones o que tires tu celular por la ventana. Eso simplemente no es realista. Y en la psicología clínica trabajamos con la realidad, no con fantasías. Vamos a usar una intervención conductual directa. La próxima vez que estés deslizando la pantalla y sientas esa presión en el pecho, ese nudo en el estómago, al ver la vida perfecta de alguien más, vas a hacer exactamente esto. Vas a detener tu dedo. Vas a poner el teléfono boca abajo sobre la mesa.
vas a respirar y vas a decir en voz alta, esta es una imagen incompleta. Tiene que ser en voz alta, porque cuando sientes esa punzada de envidia o inferioridad, la parte de tu cerebro llamada amígdala, que es como tu sirena de alarma, se enciende y te hace entrar en pánico. Te convence de que estás en peligro de quedarte solo o sola y fracasar. Pero al hablar en voz alta y decir, esta es una imagen incompleta, obligas a la sangre a viajar hacia tu corteza prefrontal. Esta es la parte lógica, adulta y racional de tu cerebro. En cuestión de segundos, la lógica apaga a la alarma. En redes sociales casi siempre estás viendo el trofeo. No estás viendo el sudor, ni los problemas, ni las lágrimas de las personas. Y a todos nos pasa eso. Pero si quieres entender más a fondo cómo tu mente te sabotea con esas ilusiones y quieres ejercicios clínicos reales para detenerlo, en la descripción de este video te dejé un enlace con el material de apoyo y los libros fundamentados en ciencia que les recomiendo a mis pacientes en consulta. Revísalo en cuanto termines este video. Te va a dar una claridad inmensa. Mañana en la noche vas a volver a abrir tu teléfono. Vas a deslizar la pantalla. Vas a ver a alguien logrando eso que tú tal vez anhelas en silencio. Y vas a sentir de nuevo ese aguijón en el estómago. Tal vez es inevitable. Te lo digo desde ahora, tu cerebro lleva años acostumbrado a reaccionar así, pero la gran diferencia es que mañana ya no vas a dejar que tu mente te convenza de que estás defectuoso o defectuosa. Mañana tienes una herramienta en la mano para cortar esa mentira, antes de que esa mentira se vuelva tu identidad. Ahora ya sabes un poco de cómo lidiar con esta alarma. Si estás agotada o agotado de los consejos motivacionales de tazas de café y quieres herramientas reales fundamentadas en ciencia para entender tu mente y dejar de sufrir en silencio, suscríbete por favor a Anatomía del Dolor. No te voy a prometer que la vida será perfecta después de esto, ni que siempre estarás vibrando alto, pero te aseguro que a partir de hoy, tu dolor dejará de ser un misterio y empezarás a entender lo que hay detrás de él. Nos vemos en la próxima sesión y si conoces a alguien que le pueda ayudar esta información, no olvides compartirlo.